doloroso presentar esa semblanza como un homenaje póstumo cuando ha sido víctima de la guerra sucia. Y aun cuando él mismo no lo quisiera así, porque era un enemigo de la tristeza y porque según sus propias palabras, en esta lucha en ocasiones nos toca darlo todo hasta la vida misma. Pero a pesar de esa conciencia que tenía sobre lo difícil y riesgoso de su situación, no podemos dejar de sentir ese dolor por el compañero ausente, dolor que nos acompañará por siempre, pero también por siempre pesará más su grande y aleccionador ejemplo para que sin vacilaciones y con mayor valor y fortaleza sigamos incondicionalmente en esa su lucha, nuestra lucha, la lucha de todos. Su vida sindical, política, hogareña es difícil reseñarla en un corto espacio, pero intentaremos hacerlo para destacar algunos de sus mejores rasgos. Más adelante haremos un retrato profundo, no solo porque lo merece, sino igualmente por todo lo positivo que sacaremos de él. Henry era un hombre de recio carácter, pero también inmensamente sensible. Un humanista convencido. Por eso llegó a la vida sindical y política. Por eso se hizo comunista y por eso llegó hasta a ofrendar su vida seguro de que Colombia llegaría a ser la patria en paz democrática con plenas libertades y también la patria socialista, objetivo estratégico de todos aquellos que estamos seguros que el futuro es nuestro, de los trabajadores y el pueblo. Henry era un enamorado de su hogar, de su India Alba, de sus hijas Eleonora e Ingrid y su pequeño Henry, del amoroso recuerdo de la madre fallecida, un admirador de don Roberto, su padre. Siempre rememoraba su infancia en Cinco Esquinas, su época de estudiante, la de raidista que lo llevó a conocer profundamente la cultura y todo lo que ella encierra de los pueblos suramericanos, especialmente de Brasil, Argentina, Chile y Perú. También quiso entrañablemente a Cuba y su revolución. Admiró a Fidel no solo desde enero del 59, sino desde el 26 de julio del 53. Fue un apasionado de Martí, de Mella, del Che, de Cienfuegos, de los hermanos Páez, de Aide y Abel Santamaría y de tantos personajes que forjaron de una u otra manera el primer territorio libre de América. Amó a Nicaragua y su revolución. El 31 de julio viajaría a Managua a reunión del secretariado de Flemacom, organización de la cual era secretario general. Fue manifiesto su espíritu y prácticas solidarias con este pueblo y con El Salvador y con Panamá y con todos los pueblos que luchan por su liberación. En síntesis, Henry era un verdadero internacionalista. Creemos que en este aspecto es la mejor definición que se puede hacer de él. Era un incansable lector. Obras como Rojos de John Rick lo estremecían. El don apacible, Campos roturados o El destino de un hombre de Cholojot incentivaron su humanismo. Hemingway lo transportó entre los encantos del viejo y el mar y por quien doblan las campanas, su libro preferido. Siempre hablaba del espíritu de sacrificio, la convicción y el valor de Robert Jordan. Neruda lo hizo recorrer América. García Márquez y su realismo fantástico lo embrujaron. Los clásicos del marxismo-leninismo lo forjaron. La historia del PECUS y la del PCC lo cimentaron. La lectura diaria de los libros coyunturales y de periódicos y revistas lo mantuvieron al tanto. Era un hombre culto y fue culto para su causa, sin llegar a ser nunca un academicista, vicio que ha desviado a muchos dirigentes y que a él, a pesar de múltiples tentaciones, jamás lo sacó de la línea correcta en cuanto a ser un teórico práctico y un autodidacta disciplinado. Amó la música popular, los tangos, las milongas. Recordamos a Garúa, Giuseppe el Zapatero, la Cieguita Lucía, la obra gardeliana toda, la melodía en general. La música caribeña con la de Benny Moré a la cabeza, la salsa con Fiol, la de Mensaje con Serrat al frente, la revolucionaria de contenido y folclórica latinoamericana con Mercedes Sosa a la cabeza. Quiso los deportes y al fútbol, siendo sectario con su Mechita América, tal vez el único sectarismo que le conocimos. Fue gran jugador de ajedrez, llegando en sus mejores épocas a darle caballo de ventaja al campeón departamental.
Practicando y estudiando este deporte seguramente adquirió esa gran capacidad de abstracción que tuvo y lo llevaba a que aún en medio de decenas de personas y de gran ruido pudiera concentrarse y concluir en brillantes ideas. Fueron sus ídolos Alekhine, Capablanca y Fischer. Fue un apasionado billarista de series de muchas carambolas. De pronto destacamos mayormente su faz menos conocida, la personal, para ubicarlo mejor. La sindical, la política, la de combatiente por los trabajadores y el pueblo la conocen todos más y no hay seguramente que hacer mucho énfasis en ella por eso, por lo conocida. Siempre estuvo orgulloso de ser discípulo, como lo decía sencillamente, de la escuela del negro Ardulfo, ese gran dirigente sindical que en Cementos del Valle se batió a brazo partido en la época de la división de finales de la década del 60 y principios de la del 70 y contribuyó inmensamente a forjar una nueva camada de sindicalistas y revolucionarios. Fue tenaz, fogoso y convincente orador, dirigente destacado a nivel interno en todas las épocas y muy especialmente en las huelgas del 75, 77, 83 y en el paro histórico por el derecho a la vida en 1988. Desde sus inicios se proyectó como dirigente regional en FEDETAD y nacional en FENALTRACONCEN y la CSTC y luego en la CUT, de la cual fue fundador y miembro de su directiva nacional. Su aporte al desarrollo del sindicalismo de industria fue destacado e indiscutible. A su lado reímos o lloramos sin complejos en los triunfos o en las derrotas, pero siempre seguros de seguir adelante. Recordamos el paro cívico del 77, el paro de solidaridad con los compañeros trabajadores de Samper, la firma de convenciones de los cementeros o donde prestaba asesorías y de las que siempre hacíamos recuentos para sacar los elementos positivos y negativos, primando siempre los primeros. Recordamos el 8 de diciembre del 86 cuando asesinaron a Julio César Uribe en Puerto Boyacá, iniciando el sicariato, el sanguinario exterminio de cuadros del movimiento sindical cementero. Recordamos su énfasis en la seguridad, en sus expresiones de necesidad de nuclear a cementeros, bananeros y petroleros en la lucha por el derecho a la vida y contra la guerra sucia. Recordamos sus lágrimas cuando por teléfono nos entregamos la noticia del crimen del compañero León Cardona, presidente nacional de Sutimad, quien fue asesinado en Medellín. Recordamos su desbordante optimismo en la última asamblea de FENALTRACONCEN, donde sellamos los compromisos para la próxima negociación coordinada de los cementeros, su participación en las protestas callejeras, en el barrio Policarpa el día en que asesinaron al camarada Teófilo Forero. Recordamos también su brillante intervención en la huelga de los obreros de la industria automovilística el año anterior en el Brasil. Recordamos su militancia comunista, donde llegó a ser miembro de la Dirección Regional del Valle y destacado cuadro nacional. Recordamos su crítica recia pero fraterna, encaminada siempre a corregir errores y superar deficiencias, su gran capacidad autocrítica, su papel en los congresos del partido, su participación en las tertulias de la colonia Bayuna en la fría de Bogotá, su época de concejal en Jumbo en plena guerra sucia en este sufrido pueblo. Recordamos su condena y su práctica contra el nefasto caudillismo, su respeto por la dirección colectiva a todos los niveles y en todas partes. Recordamos muchas cosas y muchas enseñanzas. De pronto no en estricto orden cronológico, de pronto se nos quedan muchas, pero siempre tendremos el tiempo necesario para ordenarlas y ponerlas en práctica y para vivirlas y hacerlas vivir. Por encima del dolor tendrá que estar el optimismo, la seguridad de que el futuro es nuestro y aun cuando no podamos evitar las lágrimas y por qué habríamos de evitarlas, repetimos y reafirmaremos en la práctica 1.000.000.000 de veces. Seguiremos adelante, viejo Henry, seguiremos tu ejemplo, seguro.